El honor y privilegio de presentar a nuestro predicador hoy, nuestro pastor Paul Flores. Amén, que Dios le bendiga y buenos días la familia de Redentor, aquí en la iglesia y también en sus casas. Pongan sus pies por favor. Vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 1. Y otra vez más es un placer para predicar la palabra del Señor aquí en la iglesia de Redentor en español. Es el idioma de mi familia, de mis abuelos y empieza la iglesia también. Romanos capítulo 1 y vamos a leer, empieza en versículo 16. Romanos capítulo 1 y vamos a leer en versículo 16. Y la palabra de Dios dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa es la palabra del Señor. Oremos. Gracias, Señor, por este momento precioso. Y gracias por este domingo, el primer domingo de este mes. Y esta oportunidad, Señor, para celebrar tu presencia, participar en la Santa Cena y alabar su nombre. Gracias, Señor, por la iglesia, tu iglesia, Señor, tu familia, Señor, y gracias por Jesucristo, tu amor por mí y tu iglesia. Ayúdame, Señor, en esta mañana para proclamar tu palabra, para predicar, Señor, tu voz y para presentar evangelio, las buenas nuevas. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Sentarse, por favor. Esta semana en los Estados Unidos de América celebramos el cumpleaños del Día de la Independencia, el año 244 de América. La declaración dice, consideramos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales, que su Creador les ha dado ciertos derechos inalienables y que entre estos derechos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. La declaración declara la independencia de Gran Bretaña, pero con igual fervor declaraban su dependencia en Dios. Aunque vivimos libres y bajo una declaración, todavía necesitamos ser examinados y conocidos. Los Estados Unidos de América es la nación que promete una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Y esto sigue siendo un punto focal del mundo. El lema del país representa la diversidad, también de los muchos somos uno. De muchas maneras en este día también reconocemos una declaración al participar en la Santa Cena o la Santa Comunión, un sacramento que nuestro Señor dio a la iglesia. Jesús hace una declaración en Mateo capítulo 26,
Y versículo 29 dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esta es una declaración de perdón y una declaración de nuestro futuro en el reino de Dios. Amén. El jueves, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles confirmó 55 nuevas muertes y 2,056 casos nuevos de nuevo coronavirus. Esto es real. Está llegando a casa. Cada número es una persona creada a la imagen de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. En una cultura en el caos donde la verdad parece relativa, necesitamos reconocer y respetar la autoridad única de las Escrituras. La Biblia sirve para establecer el fundamento de nuestras creencias y guiarnos a vivir sus enseñanzas que transforman la vida. Buscamos aprender porque podemos confiar en la autoridad de las Escrituras para afirmar nuestras creencias sobre la verdad y gobernar nuestras vidas en respuesta a la verdad. Mientras oramos por la sanidad y el consuelo de aquellas familias que han experimentado la pérdida de seres queridos, mientras buscamos justicia, amamos y caminamos humildemente ante nuestro Dios, la autoridad de la palabra es nuestra verdad para vivir. Tenemos una verdad para hacer las decisiones de la vida. Tenemos una ley suprema, un fundamento, un ancla para nuestras vidas. Tenemos la Santa Biblia. Y para el cristiano la Biblia es suprema y es última autoridad. Romanos es un libro en la Biblia que nos sirve como una carta para la fe del cristiano. El pastor Swindoll escribe, lo que la Constitución es para los Estados Unidos, la carta a los romanos es para los cristianos el principal documento de la verdad y de la fe cristiana. Otro escritor escribe diciendo de este libro es el libro más profundo en existencia. Eugene Peterson escribe, esta carta ha llegado a ser el documento primario de la teología cristiana. Es la más importante exposición del Evangelio de la salvación por gracia que haya escrito. Pablo escribió la carta en preparación de su visita a Roma, de paso en su viaje de misión a España. Había tensión entre los judíos cristianos y los gentiles cristianos. Había confusión entre los creyentes y la cultura en que vivían. Cuando todo en la vida parece triste y malo, tenemos el Evangelio, buenas noticias. Pablo comparte su testimonio sobre las buenas noticias. Las Escrituras nos guían para vivir en la sociedad proporcionando primero una identidad. Va conmigo en Romanos capítulo 1 y versículo 14. Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Escritura e identidad. Él hace tres
declaraciones de yo soy sobre su vida después de aceptar el Evangelio. Yo soy un deudor y también yo soy listo para predicar. En capítulo 1 y versículo 15 la palabra dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Yo soy un deudor, yo soy listo para predicar y también yo no estoy avergonzado. En Romanos capítulo 1 y versículo 16. Pablo estaba ansioso, complaciente, disponibilidad de la mente, listo para cualquier cosa. No estoy avergonzado. Miren versículo 16 otra vez más, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo al que cree. Pablo no estaba avergonzado del Evangelio. Avergonzado, no tenía un sentimiento de miedo o vergüenza que le impidiera predicar la verdad o tener la palabra como la autoridad de la vida. Estaba convencido de la verdad, de que el Evangelio era el poder de Dios para la salvación. Amén. La salvación podría significar liberación, perseveración. El Evangelio es el instrumento salvador. También Pablo no usa la salvación para referirse al rescate de los peligros temporales, sino para la liberación espiritual del pecado, la muerte y Satanás. Gracias al Evangelio. Miren el versículo 21 del capítulo 1, la palabra dice, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pablo sabía que la cultura y la sociedad en la que vivían los cristianos romanos tenía problemas. Es similar de la cultura ahora aquí. Pasa la mayor parte de los primeros 3 capítulos aclarando el estado depravado de la humanidad. La sociedad en la que vivían los romanos había cambiado la verdad por una mentira. Habían cambiado lo natural por lo no natural. Muchos adoraron y sirvieron cosas creadas en lugar del Creador. No pensaron que valiera la pena retener el conocimiento de Dios. Conocían el decreto, pero continuaron haciendo y aprobaron a quienes lo hicieron. Los niveles más bajos de prácticas religiosas, actividades sexuales y actos criminales. La depravación total es el estado caído del hombre como resultado del pecado original. Sin embargo, existe el Evangelio. Hay buenas noticias. Es el poder de Dios para la salvación, las escrituras y la sociedad. Es una identidad y también es posición. Va conmigo en capítulo 2 y versículo 1 de Romanos. Identidad y posición. Romanos capítulo 2 y versículo 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro,
te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Las escrituras y la sociedad se trata de la posición adecuada. Al mismo tiempo, algunos legalistas cristianos usaron eso como una oportunidad para emitir un juicio. La verdad es que todos somos iguales según el Evangelio, sin parcialidad. En capítulo 2 y versículo 9, la palabra dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Hermanos, esa es la palabra de Dios. Posición es sin parcialidad y también igualdad de oportunidades. Otra vez más en versículo 12, Pablo dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Las escrituras y la sociedad informan nuestra identidad, nuestra posición y nuestras prácticas. En Romanos capítulo 3, Pablo dice en versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. En dos palabras, aparentemente insignificantes, Pablo hace una transición significativa, pero ahora, cuando tiene problemas difíciles, pero ahora, cuando tiene problemas en su casa, pero ahora. ¿Qué diferencia hacen estas dos pequeñas palabras? Pero ahora. Es el griego enfático, lo inmediato, el presente. No solo el presente, sino algo que va a sobrevivir. Pablo pasa de la revelación de la ira de Dios a la revelación de la justicia de Dios. Pero ahora significa una transición a la salvación por gracia. Aleluya. Pablo hace una declaración de 4 hechos importantes que nos ayudan a entender el Evangelio, las buenas nuevas. Primero, la justicia de Dios es conocida. Miren el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La justicia de Dios es conocida. Viene a través de la fe. Hay 10 casos de fe en los versos de 21 y terminar a 31. Es por gracia sobre la base de la fe. El Evangelio es para todos los que creen. Pantas en griego es para todos. La segunda declaración que vemos es, no hay diferencia. Versículo 23 de capítulo 3 dice, todos han pecado. Pecado es un término de tiro con arco utilizado para significar que falta a la marca. Es la imagen de flechas que no han logrado alcanzar su objetivo. Pero esta es la declaración.
Todos han pecado. Todos son pecadores por naturaleza y por práctica. Todos son culpables, por lo tanto, todos necesitan justicia para aparecer ante Dios. Pablo afirmó el pecado 9 veces en capítulo 3. Todos han caído cortos. Lo define no como transgresiones, sino como déficit. Todos estamos a la altura de dar la gloria a la que Dios tiene derecho. La tercera declaración que leemos es: la redención es posible. Miren el versículo 24 del capítulo 3 de Romanos. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención se refiere al acto de comprar libertad. En este caso, libertad del pecado. Es una liberación de previo pago, perdón, liberación de la culpa del pecado. Gracias a Dios. Y la última declaración en capítulo 3 es justicia para todos. Miren el versículo 25, dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La redención se refiere al acto de comprar la libertad. En este caso, libertad, libertad, libertad. Escritura y sociedad es identidad, es posición y es práctica. Llegamos a entender porque Pablo no estaba avergonzado del evangelio de Jesucristo, la verdad del evangelio, el evangelio autoritario, el evangelio que establece el estándar de identidad, posición y práctica. El canto que cantaba mi abuela Alicia Chávez y luego pasó a mi madre Armida Flores, el canto dice: oh, proclamar con alegría, Él viene en gloria. A medianoche o ya de día, al mundo pronto volverá. Anuncia la historia, el Salvador en plena gloria, en triunfo y victoria, al mundo pronto volverá. Esa es la palabra del Señor y el pueblo del Señor dice amén. Pongan sus pies, por favor, y oremos.